Bueno, chicos, cordial saludo. En este video les voy a explicar sobre las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Previamente, pues hemos trabajado ya toda la parte de la nomenclatura. Ya hicimos un pequeño proceso de análisis de las propiedades físicas, como la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión. Hoy lo vamos a retomar un poco analizando a fondo lo que tiene que ver con la estructura de las moléculas. Y luego de eso vamos a ver las propiedades químicas de los hidrocarburos, que son específicamente las reacciones químicas que podemos observar en estas sustancias. Entonces vamos a comenzar. Inicialmente debemos recordar que existen unas fuerzas de interacción molecular en donde las moléculas van a atraerse o a repelerse entre ellas y eso va a determinar propiedades como por ejemplo la solubilidad. Una de esas fuerzas eran las fuerzas Ion-dipolo y las dipolo-dipolo, como las que observamos aquí en este espacio. Estas que acabo de mover ahí. Estas que acabo de mover ahí son las fuerzas dipolo-dipolo, en donde podemos observar que puede haber un polo positivo, ¿cierto? Ahí podemos tener aquí un polo positivo, que es este azul, y un polo negativo, que es este verde, y esos dos polos, al tener cargas opuestas, pues se van a atraer y se pueden pegar. ¿Listo? Una extrapolación de esas fuerzas dipolo-dipolo la podemos encontrar en los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, en donde el oxígeno puede tener una característica negativa y los hidrógenos van a tener una zona eléctrica más positiva, porque los electrones van hacia el oxígeno, entonces los hidrógenos tienden a ser más positivos. Y aquí estamos viendo esa atracción que hay. Por eso se forma un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, en definición, se dicen es la atracción del hidrógeno de una molécula con el átomo más electronegativo de otra molécula. Entonces, no simplemente lo vamos a ver con el oxígeno, sino también podemos ver un puente de hidrógeno, por ejemplo, con el nitrógeno. Aquí estamos viendo ese átomo rojo, es el nitrógeno que se está ahí atrayendo con el hidrógeno de la otra molécula. No son enlaces químicos, hay que dejar claro, estos no son enlaces químicos, son atracciones intermoleculares, o sea, entre dos moléculas diferentes, pero pues que nos sirven para ir entendiendo las atracciones entre las moléculas. Sin embargo, vamos a tener también moléculas en donde no van a haber polos como tal, no van a haber polos permanentes, y se van a inducir esos polos para poderse atraer y pegar las moléculas entre sí. A esas fuerzas se les denominan las fuerzas de dispersión de London, en donde las moléculas van a mirar si se puede inducir un dipolo o según las condiciones si se pueden atraer o no. Entonces vamos a encontrar las interacciones moleculares polares, aquí tenemos algunas de ellas. En química orgánica vamos a ver muchísimos de esos ejemplos, en especial con los compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados, más adelante lo vamos a ver. Y aquí vemos entonces cómo una zona negativa se pega con una zona positiva y así se están atrapando un poco más, se están pegando un poco más las moléculas, lo que hace que sea una estructura mucho más dura. Y esto va a generar puntos de ebullición y puntos de fusión mucho más altos, ¿ok? La razón es que para poder separar las moléculas de las unas de las otras, pues se necesitan mayor energía cinética y por eso pues se necesita mayor punto de ebullición o mayor punto de fusión para este tipo de moléculas. ¿Listo? Difícilmente vamos a encontrar lo que vemos aquí abajo, que son momentos de repulsión, en donde dos polos negativos pues se van a repeler o dos polos positivos se van a repeler. Pero en las interacciones moleculares entre moléculas apolares vamos a encontrar las fuerzas de London, las fuerzas de dispersión, en donde puede haber una pequeña fluctuación en donde aparezca un dipolo y ese dipolo va a tratar de atraerse con otro dipolo inducido, ¿ok? Entonces no va a haber un polo positivo, un polo negativo siempre, pero se van a inducir el uno al otro y eso va a generar que se atraiga. Esto lo vamos a ver muchísimo en los hidrocarburos. En los hidrocarburos vemos eso, esas fuerzas de Van der Waals entre moléculas apolares. ¿De qué van a depender esas fuerzas de Van der Waals para las moléculas apolares? Entre el tamaño de la molécula. Entre más grande la molécula, más fácil generar esa inducción de un polo. La fórmula de la molécula, si la molécula es más homogénea, van a ser atracciones más fuertes. Si la molécula tiene ahí algunas estructuras muy heterogéneas, en donde no es clara su forma, pues va a ser más baja esa fuerza de atracción. Y pues la polaridad de las moléculas, en este caso los hidrocarburos generalmente son apolares, Entonces aquí tenemos tres moléculas, ¿listo? Miren que las tres moléculas que tenemos tienen la misma cantidad de carbonos.
En este caso tenemos el N-pentano. Aquí tenemos el isopentano, en donde vemos y tenemos el neopentano, en donde hay un carbono cuaternario. En el isopentano tenemos un carbono terciario, en el neopentano tenemos un carbono cuaternario. Miren que aquí ya tenemos una ramificación. Si aquí nosotros analizamos, aquí tenemos ya un sustituyente, y aquí en esa cadena pues tendríamos dos sustituyentes. La estructura, por ejemplo, entonces la primera es totalmente lineal. Y si viene otro pentano a tratar de enlazarse con ella, podría ser esta misma forma verde, pues va a ser más fácil que entre ellas se atraigan y se traten de conectar. Por esa razón es que tiene un punto de ebullición más alto, 36 grados centígrados. Mientras que esta estructura pues ya va a ser más heterogénea y si viene otra estructura de isopentano en donde va a haber una ramificación, pues van a estar más separadas las moléculas, mucho más separadas las moléculas y eso va a generar por eso un punto de ebullición más bajo, se necesita menos energía para poderlas separar. Inclusive aquí en estas podemos verlo, miren. Si aquí yo voy a conectar otra molécula de neopentano, pues aquí entonces va a estar la molécula mucho más separada y por eso es que el punto de ebullición es muchísimo, pero muchísimo más bajo. Entonces, como conclusión aquí podemos llegar a que a mayor cantidad de sustituyentes, menor punto de ebullición. A mayor cantidad de carbonos, mayor punto de ebullición, pero si la cantidad de carbonos no es lineal, sino la vemos ya alifática, con sustituyentes, pues el punto de ebullición va a ir disminuyendo. ¿Listo? Aquí tenemos en esta tabla entonces algunos ejemplos, en donde el aumento del tamaño de la molécula, pues va a hacer aumentar el punto de ebullición. ¿Listo? Aquí estamos observando. Pero la fórmula molecular tanto en la estructura si va a ser lineal o no, pues va a hacer cambiar esos puntos de ebullición. ¿Listo? La polaridad también va a incidir en el punto de ebullición. Las sustancias no polares tienen un punto de ebullición muy pequeño. Por ejemplo, aquí estamos viendo un punto de ebullición de menos 104 grados centígrados, de menos 188 grados centígrados, de menos 32 grados centígrados. Pero cuando las sustancias ya son polares, el punto de ebullición aumenta, menos 21. 26 grados centígrados, 20 grados centígrados, 82 grados centígrados, 50 grados centígrados. O sea, la polaridad hace que las moléculas queden más pegadas y al estar más pegadas el punto de ebullición aumenta. En esta tabla podemos ver el punto de ebullición y el punto de fusión como va aumentando en los principales hidrocarburos alcanos. Entonces vemos que el pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados centígrados, y el hexano de 69 grados centígrados y el heptano de 98 grados centígrados. Aquí podemos corroborar que al ir aumentando la cantidad de carbonos va aumentando el punto de ebullición y también va aumentando el punto de fusión, ¿ok? En esa tabla lo comprobamos. Sin embargo, recuerden entonces que cuando tenemos sustancias polares, esos puentes de hidrógeno que se van a formar, bien sea entre oxígenos e hidrógenos o entre nitrógenos e hidrógenos, esos puentes de hidrógeno, aquí estamos viendo ese puente de hidrógeno, mírenlo, acá tenemos otro puente de hidrógeno, esos puentes de hidrógeno que se van formando, ahí lo estoy señalando, van a generar que el punto de ebullición y el punto de fusión de la sustancia aumente porque se necesita más energía para poder separar las moléculas. Entonces aquí estamos viendo esa estructura, por ejemplo, en un alcohol, aquí estamos viéndola en el agua directamente, estamos viéndola como moléculas de, pero aquí estamos viendo ya cómo un alcohol, esta R va a ser una cadena carbonada mucho más larga, pues va a generar que esos puntos en donde va a ser polares por el OH, pues aumente el punto de fusión y ebullición. Eso lo vamos a ver un poco más en los compuestos oxigenados, hoy no le vamos a colocar mucho a tiza a este asunto. Sin embargo, sí es importante que recordemos que hay unas tablas para poder comparar la temperatura, ¿sí?, de ebullición y de fusión con respecto al peso molecular de la sustancia. Entonces aquí estamos viendo cómo a pesos moleculares más pequeños, pues el punto de ebullición es más pequeño, la temperatura de la ebullición es pequeño, pero al ir aumentando el peso molecular, pues también va aumentando la temperatura de ebullición.
Vamos a tener claro que casos muy particulares como el agua, como el fluoruro de hidrógeno, como el amoníaco, que son sustancias que pueden estar, digamos, con un punto de ebullición muy específico. El agua tiene un punto de ebullición alto de 100 grados centígrados, el fluoruro de hidrógeno de más o menos 10 grados centígrados, el amoníaco es un gas generalmente, entonces por eso tiene punto de ebullición por debajo de los 0 grados centígrados, pero al ir aumentando el peso atómico, la tendencia es, el peso molecular, qué pena, la tendencia es a que vaya aumentando también la temperatura de ebullición, y aquí lo podemos ver. Tenemos una sustancia en donde aquí, en este caso, por ejemplo, no hay casi puentes de hidrógeno. Esta molécula no va a establecer puentes de hidrógeno porque es una amina totalmente sustituida, disustituida. Entonces aquí el punto de ebullición es bajo, pero en este caso es solamente una amina monosustituida. Por tal motivo, este hidrógeno puede llegar a generar un puente de hidrógeno con un nitrógeno y eso hace inmediatamente que aumente el punto de ebullición radicalmente hasta 37 grados centígrados. Y esta que es una amina simple, puede establecer más puentes de hidrógeno, eso hace que aumente más el punto de ebullición. Entonces aquí estamos corroborando en diferentes sustancias ya oxigenadas cómo aumenta ese punto de ebullición y ese punto de fusión teniendo en cuenta la estructura. Si hay presencia de una zona polar como los OHs, pues aumenta el punto de ebullición y el punto de fusión. Pero, por ejemplo, miren acá un punto muy importante. El éter pues ya no va a ser tan polar como los alcoholes. Por eso el éter pues disminuye su punto de ebullición radicalmente y también su punto de fusión. ¿Listo? Eso lo repito, lo vamos a ver en los compuestos oxigenados. Por otra parte, pues eso también tiene que ver con la solubilidad. Los compuestos que son polares no se van a disolver en los compuestos apolares y viceversa. Los compuestos apolares no se disuelven en los compuestos polares. Para poder disolver una sustancia apolar es necesario disolverlo en un solvente apolar también. Entonces aquí estamos viendo una sustancia apolar que solo se puede disolver en solventes apolares. Por ejemplo, el agua es un solvente polar, entonces los aceites o los hidrocarburos no se van a disolver en agua. ¿Listo? Por esa razón es que el hexano, por ejemplo, es apolar, el agua es polar y el hexano no se va a mezclar con el agua, que lo estamos viendo a nivel molecular. Y el hexano, a tener una menor densidad que el agua, pues por esa razón es que el hexano queda en la parte de arriba. ¿Listo? Aquí estamos viendo la solubilidad de diferentes sustancias en agua y pues en general las sustancias que son hidrocarburos son muy poco solubles en agua, pero cuando ya son compuestos oxigenados que tengan algo de polaridad, los alcoholes, los ácidos carboxílicos, ¿sí? Las sales de amonio van a empezar a disolver mucho más en agua. Listo, entonces hasta ahí tenemos las dos propiedades físicas fundamentales. En las propiedades físicas estamos hablando de que la molécula no cambia. O sea, la molécula trata de interactuar con otra molécula y ya, pero ella no está cambiando. En las propiedades químicas ya vamos a hablar de reacciones químicas. Y en este caso ya vamos a decir puntualmente qué es lo que va a suceder con la capacidad de la molécula para reaccionar y generar nuevos compuestos, producir nuevos compuestos. En química orgánica, para los hidrocarburos, tenemos el caso fundamental de que vamos a ver tres tipos de reacciones químicas. Las reacciones de sustitución son aquellas en donde los hidrocarburos van a verse sustituidos en algún átomo, ¿sí? Por otra sustancia diferente, generando un nuevo producto. Inclusive se pueden colocar conjuntos de átomos nuevos, ¿ok? En las reacciones de adición, lo que vamos a ver es que un conjunto de átomos, un átomo nuevo, se pega directamente a la molécula, generando nuevos enlaces y cambiando totalmente la estructura. Aquí en las reacciones de adición vamos a ver muchísimo lo que tiene que ver con la regla de Markovnikov para la adición de halógenos, por ejemplo. Y las reacciones de combustión, que son las más conocidas para los hidrocarburos, en donde vamos a ver cómo el oxígeno reacciona con el hidrocarburo, formando agua y dióxido de carbono. Pero hay tres tipos de combustión, por esa razón tenemos que analizarlo ahorita con calma. Entonces vamos a comenzar. Arrancamos con la combustión. ¿Listo? Entonces aquí tengo un ejemplo que es la estufa. La estufa funciona con gas propano, con gas etano, inclusive puede funcionar con gas metano, tres alcanos que acabo de nombrar.
Cuando uno abre el fisto, pues sale ese gas por el fisto y ese gas va a reaccionar con las moléculas de oxígeno alrededor. Para que suceda la reacción tiene que haber un punto de activación, una energía de activación, que generalmente es una pequeña chispa que uno puede colocar ahí en el ambiente para que se alcance la energía de activación y ya después se desencadene toda la reacción. ¿Cómo está ocurriendo esa reacción? Pues tenemos entonces que el oxígeno gaseoso, que es este que está acá, el oxígeno gaseoso, va a reaccionar con el metano, o sea, el oxígeno va a venir a reaccionar directamente con el átomo de carbono y va a generar CO2, ¿ok? Pero los átomos de oxígeno que no se utilicen van a reaccionar con los átomos de hidrógeno de la molécula y van a formar agua. Como resultado de esta reacción, la nueva formación de estos enlaces va a producir también la liberación de energía. Se libera energía. Esa energía puede estar en forma de calor, por eso uno se quema si uno acerca la mano a la llama, y también en forma de luz, ¿ok? Las velas, las estufas, bueno, liberan algo de luz, liberan fotones. Entonces aquí estamos viendo ya la combustión. Pero resulta que la combustión tenemos que tenerle mucho cuidado porque existen tres tipos de combustión. Está la combustión completa, en donde el hidrocarburo, por ejemplo, voy a utilizar acá el propano, C3H8, reacciona con el oxígeno y él forma el CO2 más agua. En la combustión completa se forma CO2, ¿listo? Porque hay suficiente cantidad de oxígeno en el ambiente y la llama en este caso va a ser una llama azul. Cuando la combustión es parcial, vamos a tener, por ejemplo, que ese mismo metano reacciona con el oxígeno y va a producir es monóxido de carbono, CO, más agua. En este caso la llama va a ser más de color amarilla y azul, ¿listo? O sea, ya no va a ser una llama totalmente azul, ¿listo? Ya no va a ser una llama totalmente azul, sino en este caso vamos a ver una llama azulita y adentro a veces vemos algo de color amarillo, a veces se ve algo de color amarillo. Este monóxido de carbono es muy peligroso porque él suele interactuar con la hemoglobina que está en nuestros glóbulos rojos, quitándole el oxígeno y lo que hace que en nuestro cuerpo empiece a faltar la cantidad de oxígeno y nos puede matar. Por esa razón es que vienen los inspectores de gas natural a revisar las estufas, verificando primero que haya suficiente ventilación para que haya harto oxígeno y la reacción sea completa, y segundo, que no haya producción excesiva de monóxido de carbono, el cual puede matar a las personas. Hace algunos 10, 12 años se escuchaban muchísimas historias en donde algunos bebés morían, se quedaban dormiditos y fallecían porque en el ambiente había mucho monóxido de carbono y ese monóxido de carbono pues les quitaba el oxígeno de su hemoglobina y el niño quedaba con sueño y se moría porque pues había una ausencia de oxígeno para su metabolismo. La combustión incompleta vamos a ver que el hidrocarburo reacciona con oxígeno, pero va a producir es carbono ya solamente con agua. En ese caso, pues puede haber algo de llama azul, puede haber algo de llama amarilla, pero también va a haber muchísimo humo negro alrededor, muchísimo humo negro. Ese humo negro se conoce con el nombre de hollín. ¿Listo? Por eso cuando uno hace un asado y utiliza carbón, utiliza madera, que hace tizne en las ollas, que hace tizne alrededor, que es el hollín, que es carbono elemental. ¿Listo?
Lo ideal es que siempre la reacción sea completa, la combustión sea completa. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros estamos haciendo combustión, tenemos que balancear siempre la ecuación. Entonces aquí vamos a intentar balancear esta ecuación. Tenemos 3 átomos de carbono, aquí debemos tener también 3 átomos de carbono. Tenemos 8 átomos de hidrógeno, aquí debo colocar un 4, 4 por 2, 8. ¿Listo? Pero ahora vamos a mirar la cantidad de oxígenos. Entonces, 3 por 2 serían 6 oxígenos más 4. ¿Listo? Más 4 serían en total 10 oxígenos. Entonces aquí debo colocar 5 por 2, 10 oxígenos, 6 más 4, 10 oxígenos. Entonces aquí estamos viendo que una molécula de propano debe reaccionar con 5 moléculas de oxígeno para producir 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Pero ahora vamos a mirar la combustión parcial. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el mismo 3, ¿cierto? Y aquí voy a tener el mismo 4. Pero resulta que aquí el oxígeno cambia, porque aquí tengo 4 oxígenos y 3 oxígenos son 7. O sea que acá yo tengo que colocar un 7 medios. ¿Listo? 7 medios por 2 me da 7. Profe, pero usted dice que no se pueden colocar fraccionarios en los coeficientes estequiométricos. Entonces, en ese caso, yo voy a colocar acá un 2. ¿Listo? Voy a borrar esto de acá. Voy a colocar aquí un 7. ¿Ok? Como este era un 3, 3 por 2, 6. O sea, aquí voy a colocar un 6. Y este es un 4, voy a colocar aquí un 8. O sea, amplifiqué. Entonces, para 2 moléculas necesito 7 moléculas de oxígeno. Aquí para 2 moléculas necesito 10 moléculas de oxígeno. Entonces, si se dan cuenta por qué esta es una combustión parcial, porque se necesita menos oxígeno. Como hay menos oxígeno, por eso es parcial. Y si vamos a la incompleta, por ejemplo, aquí voy a colocar el 3, aquí voy a colocar el 4, aquí no hay oxígenos. Entonces, los oxígenos vienen solamente del agua. Aquí coloco un 2. Entonces, aquí, por ejemplo, una molécula solamente necesita 2 moléculas de oxígeno o 2 moléculas necesitarían 4 de oxígeno. ¿Listo? Estamos viendo entonces que en esa combustión la presencia del oxígeno es fundamental para entender qué productos se obtienen y qué tipo de combustión sea. Una llama totalmente azul es una llama oxidada, o sea que tiene alta presencia de oxígeno. Una llama amarilla es una llama reducida. Reducida porque produce monóxido de carbono. El carbono en este caso es más 2, o sea que en ese caso ese carbono no está totalmente oxidado, está reducido y va a buscar oxígenos de alrededor para completarse. ¿Listo? Este proceso de la combustión también lo podemos hacer con los alcanos y con los alquenos y con los alquinos común y corriente. Es exactamente igual. Simplemente hay que jugar con el balanceo de la ecuación, que por tanteo pues se saca fácilmente. ¿Listo? Bueno, otra de las propiedades de los alcanos es la halogenación. ¿Listo? Esta es una reacción de sustitución. Ojo, esto es una reacción ya de sustitución. En la reacción de los alcanos con los halógenos, principalmente es una reacción con cloro y bromo. Y esta es una reacción fotoquímica. ¿Qué significa fotoquímica? Que se necesita luz ultravioleta. ¿Listo? Como catalizador. Aquí vamos a recordar algo que vimos en velocidad de reacción y que vimos en reacción química, que es un catalizador. Los catalizadores son sustancias químicas o factores físicos que me disminuyen la energía de activación de la reacción y me facilitan esa reacción. ¿Listo? Sin el catalizador es muy difícil que esa reacción química se dé. Por ejemplo, en el caso de la halogenación, se necesita de la luz ultravioleta para que ocurra esa reacción química. En la reacción química en donde el alcano reacciona con el halógeno y un átomo de halógeno se pega al alcano y se produce un hidracio. Entonces aquí vamos a observar esa reacción ya un poco más puntual. Aquí tenemos el gas metano que reacciona con el gas cloro y se produce el clorometano. ¿Ok? Mire, este átomo de cloro que señalo ahí se unió a esta parte del metano, se unieron.
Ya ahorita se los voy a mostrar un poco más específicamente. La reacción, de hecho, puede continuar progresivamente si hay suficiente cantidad de Cl2. Pero aquí lo que me interesa a mí es que para que ocurra una reacción química, yo debo conocer algo que se llama el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción son los pasos que sigue la reacción química para que suceda esa reacción. Los mecanismos de reacción son un tema que generalmente yo imparto en química orgánica, pero en este momento no le voy a dar mucho énfasis a los mecanismos. Sin embargo, sí quiero que resaltemos esto. El primer paso para que ocurra la halogenación es que el cloro, que es una molécula de Cl con enlace covalente a Cl, ese cloro, esa molécula se rompe porque la luz ultravioleta rompe ese enlace, quedando un radical libre. ¿Qué es un radical libre? Un átomo que tiene una carga, ¿listo? Que tiene un electrón de sobra, o sea, o que le falta un electrón también, y este cloro se vuelve un radical libre muy reactivo. Ese cloro entonces ya es capaz de venir acá, ¿listo? Y buscar pegarse con el átomo de carbono, lo que hace que se sustituya, hace que se desplace uno de los átomos de hidrógeno, se vaya y se pega al otro átomo de cloro que había por ahí. Y así se forma el HCl. ¿Por qué explico esto? Ustedes han escuchado por ahí que no es bueno utilizar aerosoles porque esos pueden afectar la capa de ozono. Y la razón tiene que ver con esta reacción de aquí. Los aerosoles generalmente tienen fluorclorocarbonados, CFCs, clorofluorcarbonados, CFCs. Esos CFCs, clorofluorcarbonados, tienen este tipo de enlaces y cuando ascienden en la atmósfera, la luz ultravioleta pues que emite el sol, que llega a la Tierra, rompe esos enlaces y estos iones cloro, estos radicales cloro, salen ahí y empiezan a reaccionar con los átomos con las moléculas de ozono. Y las moléculas de ozono que están en la capa de ozono pues empiezan a disminuir y así es que se genera el hueco en la capa de ozono. ¿Ok? Esa es una investigación que hizo un excelente investigador que hace poco falleció, mexicano, que es el único premio Nobel de química, el único premio Nobel de química que tiene Latinoamérica, el doctor Molina. Vamos a ver entonces ese paso a paso ahora sí. Entonces aquí tenemos el gas metano y el cloro. La luz rompe este cloro y este cloro entonces viene y se enlaza al metano. Y este hidrógeno que sale se enlaza con el otro átomo de cloro y forma el cloruro de hidrógeno. La reacción puede funcionar sucesivamente. Aquí en este caso se formó el cloro metano. Aquí ya tengo ahora dos cloros, entonces este va a ser el dicloro metano. Aquí hay tres cloros, entonces esto se formó el tricloro metano. Y aquí ya se reemplazaron, se sustituyeron todos los hidrógenos por cloros y me quedó el tetraclorometano, también conocido como tetracloruro de carbono. Ese tetracloruro de carbono es una sustancia muy apolar. ¿Listo? Y en cada caso, pues se fue produciendo cloruro de hidrógeno. Salía pues con el átomo de hidrógeno que se iba reemplazando. ¿Ok? Voy a hacerles un ejemplo con otra molécula. Entonces, por ejemplo, tenemos acá CH2, CH3, CH2, CH3. Reacciona con Cl2. ¿Listo? En este caso, entonces, se va a reemplazar uno de los hidrógenos. ¿Cuál hidrógeno reemplace? Uno del inicio y quedaría CHCl, CH2, CH2, CH3. Más el hidrógeno que salió de acá con el otro cloro que había, más HCl. ¿Y cómo se nombraría esa sustancia? Esta sustancia sería 1-cloro, 1, 2, 3 carbonos, 1-cloro, propano. ¿Listo? 1-cloropropano.
Generalmente el cloro pues va a buscar enlazarse con un carbono que tenga más hidrógenos para sustituir, pero las probabilidades de que reaccione con un carbono secundario también son importantes a tener en cuenta. O sea, se podría dar esta reacción. Se podría dar en la que el CH3 CH2, CH3 reacciona con el cloro. Y eso puede generar ahora, miren la molécula CH3, CH, CH3. Y el cloro quedó ahora acá en el segundo carbono, más HCl. Miren, ahora está en el carbono 2, esto sería 2 cloro propano. Entonces, podemos tener estos dos tipos de productos. Ahí estamos viendo la reacción en el carbono primario o la reacción en un carbono secundario. Continuamos. Nitración. ¿Cómo ocurre la nitración? La nitración, pues, es puntualmente que un alcano, aquí tenemos un alcano, ¿listo? Todo alcano se va a representar con una R y si tiene esta H, pues significa que es totalmente un hidrocarburo saturado, reacciona con el ácido nítrico, pero el ácido nítrico lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Listo? Lo vamos a ver como HO, NO2. Así vamos a ver el ácido nítrico ahora. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que este HO se va a ir con este hidrógeno. ¿Listo? Vamos a sustituir ese hidrógeno. Y estas dos cositas, estas dos partes va a quedar como H o H. O sea, agua. Quedaría como agua. Y el NO2, este NO2, ese NO2 viene y se pega a la cadena alifática. ¿Listo? Para que ocurra esta reacción química se necesita una temperatura alta como catalizador y un medio ácido. ¿Ok? También puede que la reacción necesite otro catalizador para que favorezca el encuentro entre el ácido nítrico, generalmente este ion nitro, y el hidrocarburo. ¿Ok? Así se puede obtener un nitroalcano. Esta parte de la nitración es muy importante porque es que así vamos a ver más adelante cómo se nitra los aromáticos, ¿listo? Y así se pueden obtener el trinitrotolueno, el TNT. Otra reacción química es la ciclación. En la ciclación lo que se hace es que se deshidrogenan las moléculas. Entonces vamos a deshidrogenar, es quitar hidrógenos. Entonces yo aquí estoy quitando unos hidrógenos de acá, dos hidrógenos, otro hidrógeno de acá. E inmediatamente se van a enlazar estos dos carbonos. ¿Listo? Y si hubo doble enlace en la deshidrogenación, aquí también puedo quitar hidrógenos de aquí de la molécula, de la parte del medio, inmediatamente voy a generar dobles enlaces y estoy produciendo un compuesto aromático. Entonces, este es otro tipo de reacción. Vamos con los alquenos. Recordemos que los alquenos son aquellos que tienen al menos un doble enlace. ¿Listo? Al menos un doble enlace. Entonces, para los alquenos debemos recordar primero que el etileno, por ejemplo, se utiliza en la manufactura de plásticos, ¿listo? Y también en la preparación de otras sustancias orgánicas, o sea que es una materia prima muy importante. Y se obtiene por el craqueo del petróleo o también calentando etano a una temperatura mayor a 800 grados centígrados en presencia de catalizadores que son generalmente ácido sulfúrico en arena, o sea, óxido de silicio. Es un proceso de alquenación, o sea, generar el doble enlace. ¿Listo? En los alquenos tenemos también ahora las reacciones principalmente de adición. Una reacción de adición es donde se agrega algo. Las reacciones de adición la vamos a ver tanto en los alquenos en doble enlace también como en los alquinos.
Aquí vamos a empezar con los alquenos fundamentalmente. Vamos a empezar agregando algo, vamos a empezar agregando hidrógeno. Este hidrógeno que está acá es como ver lo siguiente, es como ver un átomo de hidrógeno enlazado con otro átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que este hidrógeno de acá va a venir a reaccionar con este carbono. Y este hidrógeno de acá va a venir a reaccionar con este otro carbono. Inmediatamente se rompe entonces este doble enlace y solo nos va a quedar el enlace sencillo. Por esa razón, si había CH2 más un hidrógeno, CH3, CH2 más otro hidrógeno, CH3. O sea, pasamos del eteno al etano. Para esto se necesita un catalizador, que generalmente es platino, que favorece el encuentro entre las moléculas de hidrógeno y el hidrocarburo. Aquí estamos viendo lo mismo, lo voy a cambiar de color para que lo podamos ver. Miren, este hidrógeno es esto. ¿Listo? Entonces, este hidrógeno viene y se enlaza con este carbono de acá. Este hidrógeno viene y se enlaza con este otro carbono de acá. Entonces, este CH2 queda convertido en CH3. Este CH queda convertido en CH2. Y ya solo me queda el enlace sencillo porque el otro enlace lo rompí. El otro enlace doble lo rompí. Entonces, lo que hice fue adicionar hidrógenos. La halogenación también es una adición. ¿Listo? Entonces, este bromo, por ejemplo, este bromo es como lo vimos con el cloro, dos bromos unidos con enlace covalente. Y aquí simplemente lo que va a pasar es lo mismo. Este bromo viene y se une a este carbono. Este otro bromo viene y se une a este otro carbono. E inmediatamente ahí se rompe este enlace doble y solo me queda el enlace sencillo. Aquí tengo el enlace sencillo. Pero como lo que agregué fue bromo y no hidrógeno, sigue siendo CH2, sigue siendo CH2. No cambian absolutamente nada. Pero el bromo quedó enlazado ahí y el otro bromo quedó enlazado con el otro carbono. Aquí el nombre cambia, aquí el nombre cambia. Aquí ya no vamos a decir eteno, sino tengo que decir que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos bromos, dibromo, etano. ¿Por qué etano? Porque ahora es un alcano. Pasó a ser un alqueno a un alcano, de alqueno a alcano. Eso también lo podríamos ver, por ejemplo, con una fórmula esquelética que reaccione con cloro. Entonces lo que va a pasar es que se rompe el doble enlace y un cloro queda en un carbono, el otro cloro queda en otro carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo aquí? 1, 2, 3, 4. Entonces, en el carbono 3 y en el carbono 4 tengo dos cloros, dicloro. Este era el 2-buteno y ahora pasó a ser el 3,4 dicloro butano. ¿Listo? La adición de aluros de hidrógeno. ¿Cómo así el aluro de hidrógeno? Entonces estamos agregando o hidrógeno o bromo, o hidrógeno o cloro, aparte, ¿sí? Pegaditos como moléculas diferentes. Ahora lo vamos a tener como HBr, bromuro de hidrógeno, o HCl, cloruro de hidrógeno, o H y yoduro de hidrógeno, ¿cierto? O HF, fluoruro de hidrógeno. Que si están en agua y dicen acuosos, significa que tenemos es el ácido hidraácido, que sería el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido fluorhídrico. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Entonces, se puso la sustancia como catalizador, pero en realidad aquí es un reactivo. Entonces, no se vayan a confundir. Aquí funciona como reactivo. Entonces, este HBr me va a decir que el hidrógeno se va a un carbono y el bromo se va al otro carbono. Tenemos entonces ahí la molécula. Aquí pasó a ser, este era el eteno, pasó a ser ahora un alcano. Un alcano donde el carbono 1, porque ahora este es el carbono 1, será el 1-bromo etano. Aquí tenemos un ciclo eteno, mire, un ciclo eteno, un ciclo alqueno, qué pena, un ciclo alqueno, tenemos un ciclo alqueno
y agregamos este hidrógeno. Entonces este hidrógeno se fue a este carbono, este cloro se fue a este carbono. Y pasamos de tener el 1 ciclo hexeno a tener ahora el 1, porque este va a ser el carbono ahora, el carbono 1 cloro ciclo hexano. Y en esquelética, ya lo hicimos anteriormente, entonces este hidrógeno viene acá, este cloro viene acá, entonces aquí quedaría el Cl, ¿listo? Recordemos que yo puedo decir que este era el carbono 1, este era el carbono 2, entonces aquí podríamos decir que sigue siendo el carbono 2 y este ahora va a ser el 2 cloro butano. El anterior era el 2-buteno, ¿listo? Hay unas reacciones que casi no se trabajan y son la adición de agua. La adición de agua en medio ácido. Recordemos que el agua es un ácido muy débil. Eso lo vimos en teoría de ácidos bases. Y por lo tanto, pues como tiene una concentración de protones muy pequeñas, pues ellos pueden generar una adición electrofílica. ¿Qué significa una adición electrofílica? Que se va a adicionar algo que le gustan los electrones. ¿Dónde hay hartos electrones? Acá hay hartos electrones. Porque los dobles enlaces son zonas donde hay muchos electrones. Recuerden, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener zonas de muchos electrones y por eso es que hay una adición electrofílica, qué pena, adición electrofílica. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el H o H. ¿Qué significa eso? Que este hidrógeno que es positivo, va a ir, este hidrógeno que está señalando ahí, este hidrógeno va a ir a atacar esa zona de electrones, porque le gusta esa zona de electrones, él es electrofílico, le gustan los electrones, e inmediatamente rompe este doble enlace. Y el OH, pues que es negativo, viene y se pega al otro carbono. Y así generamos un alcohol, ¿ok? Para que suceda esa reacción, pues tiene que suceder en un medio ácido para que haya exceso de protones y esos protones pues puedan ayudar a romper ese doble enlace. Aquí tenemos, entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el 1-buteno, y se agregó agua. Entonces quedaría el OH en el segundo carbono. Entonces esto sería el 2-butanol. Aquí estamos observando cómo se obtiene ya un alcohol. Estamos entrando ya en temas de alcoholes. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces tenemos el 2-buteno. Qué pena. Antes de decir 2-buteno. 2-metil. Porque este es un sustituyente. 2-metil. 2-buteno. ¿Listo? 2-metil, 2-buteno. Y el agua, entonces, el HOH, recordemos, entonces SH, ¿cierto? SH va a ir a atacar el átomo que tenga menos sustituyentes, ¿listo? El átomo que tenga menos sustituyentes, y el OH va a ir a atacar el átomo con más sustituyentes. Entonces me quedaría una cadena, miren, me quedaría una cadena así larguita, miren. ¿Listo? Este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este el carbono 3, este el carbono 4. Entonces quedaría el 3, que verá, el 2 metil 2 butanol. En los alquinos tenemos un triple enlace. En las reacciones de adición de hidrógeno, por ejemplo, entonces, ¿qué se busca? Romper el triple enlace. Entonces, recordemos, aquí ese hidrógeno que es esa molécula de hidrógeno, un hidrógeno va a atacar este carbono, el otro hidrógeno va a atacar este carbono, se va a perder uno de los triples enlaces y me va a quedar un doble enlace, mire. Entonces pasamos de un alqueno de un alquino, qué pena, pasamos de un alquino a un alqueno, de un alquino a un alqueno. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el propino y este hidrógeno, uno rompe acá, el otro rompe acá, entonces pasamos del propino al propeno. ¿Listo? O sea, adicionar hidrógenos es romper enlaces.
De hecho, yo podría agregar de nuevo hidrógeno y rompo este doble enlace. Entonces me quedaría CH3, CH2, CH3. Me quedaría propano. Pues miren, al ir adicionando hidrógenos, voy rompiendo los dobles enlaces y los triples enlaces. En la halogenación es exactamente lo mismo, pero aquí pues, generalmente se necesita un catalizador que nos ofrezca más halógenos, que puede ser el cloruro férrico. Entonces, en la halogenación, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer con cloro. Esta molécula de cloro, un cloro ataca acá esta zona, otro cloro ataca acá esta zona y se rompe uno de los triples enlaces, generándome esta sustancia. Entonces, aquí teníamos el etino, y ahora quedamos en el 1,2, miren, 1,2 dicloro eteno. Y acá vuelvo a atacar con cloro, el cloro ataca un carbono, el cloro ataca otro carbono, rompo el otro enlace que había, y me quedaría el 1,1,2,2 tetracloro, porque son 4, tetracloro, etano. Etano porque ahora es un alcano, miren, rompí el doble enlace. Puedo adicionar también halogenuros de halogenuros de hidrógeno, entonces puedo tener acá el HX, en este caso, por ejemplo, aquí el HBr. Este hidrógeno ataca este carbono, este bromo ataca este carbono, se rompe uno de los enlaces. Entonces aquí era CH, por eso ahora quedó CH2, porque aumentamos un hidrógeno, adicionamos un hidrógeno. Y este CH sigue siendo un solo hidrógeno, pero el Br queda abajo. Entonces pasamos del etino al 1 bromo, 1 eteno. Y puedo volverlo a hacer reaccionar para terminar de romper totalmente el doble enlace y me quedaría 1,2 dibromoetano. ¿Listo? Entonces estoy adicionando moléculas. Finalmente también se puede adicionar agua. Se puede adicionar agua. Lo mismo, recuerden que el agua en este caso la vamos a ver como HOH. Entonces, el hidrógeno va a ir a atacar una zona muy electrofílica, o sea, donde están los electrones, el OH, donde ya no haya casi electrones, un carbacatión es un carbono positivo, y voy a generar un alcohol vinílico. ¿Qué es un alcohol vinílico? Un alcohol que tiene el OH en un doble enlace también. ¿Listo? Eso es un alcohol vinílico. Y si yo lo vuelvo a hacer reaccionar con agua, puedo generar un polialcohol. Pero generalmente antes de que esto suceda, este doble enlace puede generar aquí resonancia y hace que este hidrógeno se vaya, o sea, me va a oxidar más la molécula. Y si me oxida más la molécula, pasamos de alcohol a aldehído y se produce acetaldehído o etanol. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, para que por favor entonces analicen muy bien cada una de esas reglas que les acabo de poner ahí. Lean muy bien cada una de la información, repasen. Yo les voy a dar también la presentación en blanco para que ustedes puedan irla revisando. Antes de terminar, quiero recordarles la regla de Markovnikov, que es que cuando un alqueno reacciona con un haluro de hidrógeno, el hidrógeno suele irse al carbono que tiene mayor número de sustituyentes, ¿ok? Y el halógeno hacia el carbono que tiene menor número de sustituyentes de hidrógeno, para que por favor tengamos eso claro ahí. ¿Listo? No siendo más, entonces me despido. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.